y les quiero presentar a nuestro tremendo invitado hoy día, Hans Bach, que es el director de cultura, básicamente, y talento y desarrollo de talento en Nuvox Chile. Hans es un colaborador ya nuestro desde hace un rato, ha participado en otras charlas que hemos hecho en el People Management Summit, y como directora del Magíster en Psicología de las Organizaciones de la Universidad Alfugañez, te doy la más cordial bienvenida, Hans, y agradecerte una vez más por estar y ser parte de esta iniciativa que ha llevado adelante un grupo de profesores con algunos estudiantes de pregrado y del Magíster en Psicología de las Organizaciones, que hay que agradecerles por la tremenda pega que han hecho, y que gracias a todo este equipo es posible hoy día estar conectados contigo y que nos cuentes un poquito más. La idea es que vayamos haciendo preguntas, pueden hacerlas por el chat o pueden también levantar la mano y abrir micrófono sin ningún inconveniente. Hans, ya tienes ahí el poder para compartir pantalla, me parece. Claro, ahí sí. Bueno, hola a todos. Voy a compartir pantalla mientras, así que puede que me demore. ¿Se ve? Perfecto. ¿Está bien? Bien. Ya. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá, en verdad. Me encanta hablar de estos temas, así que para mí es un agrado, en verdad. La idea de hoy es que conversemos un poco de cultura. El, el nombre que se me ocurrió para esto es como Walk the Talk and Talk the Walk. Por eso están esas flechitas como para dar vuelta la palabra, que tiene que ver un poco con la importancia de ser coherentes con la cultura que tenemos en las organizaciones, pero también con cómo la comunicamos, que creo que es un aspecto que no está tan bien o tan extensivamente conversado en las organizaciones. Así que antes de partir, me gustaría presentarme un poco porque obviamente quiero que me conozcan un poco más, y porque lo que les voy a hablar hoy está basado más en mi experiencia, en quién soy yo, en lo que he hecho, en dónde he trabajado, más que en la academia propiamente tal. Así que no va a ser una presentación tan teórica, va a venir un poco más de mí y de mi experiencia, así que feliz de que me interrumpan cuando ustedes quieran y que esto se transforme quizás también en una conversación donde yo creo que agrega más valor que una presentación completa un poco más plana. Entonces, para que me conozcan un poco más, yo soy psicólogo organizacional, también hice un MBA. Y creo que esa mezcla está súper buena porque finalmente se mezcla un poco como lo que se habla siempre de la gente que está como en recursos humanos, que son muy psicólogos, muy como blandos, la característica, o la gente que es ingeniera y que está en recursos humanos, que solo se preocupan de los números y de la parte más dura. Entonces creo que esta mezcla es súper necesaria, donde creo que ambas visiones son muy complementarias y son súper, como que expanden la visión organizacional finalmente. Y abajo también pueden ver las empresas en que he trabajado, principalmente bueno, en Everis, en Nextel. Nextel era una empresa de telecomunicaciones pequeña, que tenía como el 1% del mercado en Chile. Ahí entré a trabajar en el 2011. Y desde ahí estuve como hasta el año pasado en Telcos. En el fondo está en Nextel, que después se transformó en WOM, donde estuve los primeros 4 o 5 años de la empresa, transformando, o sea, bueno, creando la cultura de WOM principalmente. Luego pasé por Claro 2 años y actualmente estoy en Nuvox, que es una startup, bueno, una scale-up, en realidad ya como de verdad creciendo un montón, de tecnología, que lo que hace es un SaaS, un Software as a Service, para las pymes. Entonces, tenemos módulos de contabilidad, de facturación electrónica y de remuneraciones enfocadas de verdad como en las pymes, en las empresas muy chiquitas. Después les voy a contar también un poco más sobre eso.
Esto es un poco mi trayectoria, mi experiencia, lo que les voy a contar hoy es de estas empresas principalmente. Y bueno, esto también es parte de mi vida, porque son mis dos hijos, está la Emma y el Lucas, que yo creo que también es importante que me conozcan un poco más como personalmente, porque también yo creo que influye harto en lo que soy, lo que he hecho, lo que pienso, qué sé yo. Ahí está una foto del caos que son todos los días. De hecho, yo creo que esta es la foto más ordenada que puede encontrar de ella. Así que bueno. A ver, la primera pregunta que me nace como tratar de responder para conversar sobre este tema es ¿por qué trabajar cultura? ¿Por qué este tema es importante? Creo que estos últimos años ha estado un poco más de moda el tema, como que ya hay hartas charlas, hay hartos webinars sobre esto y es un tema que está bien en boca en comparación por lo menos a lo que era hace 6 o 10 años atrás. Y yo creo que tiene 3 razones principales. Lo primero es que al final es la única opción para pasar al siguiente nivel en la empresa. Como dice el cartel ahí de una protesta por el cambio climático, si no actuamos ahora vamos a nadar después. Es un poco eso, como que es la clave o es una llave para avanzar a siguientes estadios de compromiso de las personas, de resultados del negocio. En el fondo es súper, es un mecanismo o es una puerta en el fondo para avanzar a estadios siguientes. Y acá, bueno, perdonen el gráfico, este lo hice a mano, pero lo que quería explicar acá es que las empresas por lo general nacen una vez. O sea, bueno, siempre en verdad nacen una vez, no hay posibilidad de que nazcan 2 veces. Y cuando nacen empieza como su ciclo de desarrollo, no sé si se ve el mouse, pero donde obviamente con cierto mindset y cierta cultura pueden alcanzar cierto nivel de desarrollo que normalmente luego va un poco más en declive y sigue, por ejemplo, esta curva, la roja, por ejemplo. Y mientras, por ejemplo, esta empresa va avanzando en su desarrollo normal, natural, con su mindset y su cultura con la que nació y con la que fue criada en el fondo, aparecen otras empresas entre medio, después del tiempo, con otro mindset y con otra cultura. Para hacerlo explícito, pensemos en el Microsoft que nació en 1980 versus, no sé, una empresa de tecnología que haya nacido no sé, en el 2000, en el fondo. Son empresas que nacen con mindset y con culturas súper distintas, por la época en que les tocó nacer, por cómo se fueron desarrollando, por los fundadores que tenían, qué sé yo. Perdón. Entonces, al final, la cultura actúa como ese motor donde en cierto momento se tiene que tomar la decisión de si dar el salto, digamos, a la curva siguiente, para poder seguir desarrollándose y seguir como estar de acuerdo a los tiempos y estar en el fondo obteniendo resultados de negocio, también como de engagement de sus colaboradores, o seguir su propia curva, que en el fondo hay varias empresas y también creo que son razones muy válidas también, como la opción de seguir como explotando a la vaca lechera, en el fondo tratar de sacar toda la leche mientras se pueda, pero que eventualmente sabemos que no va a ser una empresa que se va a mantener en el tiempo porque la decisión fue, o sea, en el mejor de los casos es una decisión consciente. Muchas veces también son decisiones inconscientes y que en el fondo se van dando solamente. Y no hay nadie pensando sobre esto. Pero bueno, a eso me refiero con que una de las razones de por qué es importante trabajar cultura es porque es una alternativa para dar el siguiente paso. En el fondo te da la posibilidad de saltar de curva y seguir desarrollando.
Otra razón, yo creo que muy importante, es que la cultura también puede ser una ventaja competitiva difícil de copiar o de imitar. Y esa ventaja competitiva trae la principal ventaja de ver oportunidades que otros no ven. Acá en la foto está como el típico, bueno, en mi caso lo tengo como imán en- en el refrigerador, pero es el clásico meme o chiste de que Da Vinci pinta a una persona así y todos los demás, los Picasso, Van Gogh, Pollock, Barco, qué sé yo, lo pintan de una forma muy distinta viendo a la misma persona, por ejemplo, al mismo retrato. Y es justamente eso, es ver cosas de una forma distinta que otros no ven y pudiendo tener los mismos productos y servicios, pudiendo incluso entregar exactamente lo mismo al cliente, se ven oportunidades distintas dependiendo de la cultura en que estemos insertos. Y acá tengo dos ejemplos clásicos. Uno, el de Netflix y Blockbuster, que obviamente no sé si saben esta historia, pero Netflix no empezó como es hoy, como una plataforma de streaming para ver videos, en el fondo, masivamente, sino que era una plataforma de arriendo, pero un poco distinta a Blockbuster porque era arriendo por correo, no arriendo presencial donde tú ibas a la tienda a arrendar. Y Blockbuster tuvo también una oportunidad que, bueno, se ha estudiado harto como en caso de, de negocio, incluso y todo, que Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix y no lo hizo. Y yo creo que ese es un buen ejemplo de las curvas distintas, porque Blockbuster tenía en el fondo su curva de desarrollo propiamente tal y pudo haber dado el paso a la curva siguiente, en el fondo, a cambiar su cultura, a cambiar el mindset para ver oportunidades que normalmente no habría visto, como fue lo que finalmente pasó. Y Netflix, que nace quizá en otra época, con otro mindset y con otra cultura interna, sí ve oportunidades y se fue transformando en el tiempo. En el fondo, si bien empezó arrendando películas por correo, terminó siendo lo que es hoy Netflix. O no sé si terminó porque posiblemente le quedan algunos años más, pero en el fondo se va desarrollando viendo distintas oportunidades. Y eso claramente es por la cultura, porque es la forma por cómo se relacionan las personas adentro, por cómo se va gestionando eso en el tiempo. Son que abre la cabeza en el fondo para ver distintas alternativas, para ver cómo atacar los problemas. Y por eso, frente a los mismos problemas, las soluciones de las distintas empresas son muy distintas. Y otro ejemplo quizás más chileno y más propio por mi experiencia es el caso de WOM, eh, donde está, no sé, Telmo, Movistar y Claro, que antes del nacimiento de WOM en el 2015 tenían más o menos un tercio del mercado cada una. WOM nace con una cultura muy distinta, viene a solucionar, incluso es diferente al caso de Netflix y Blockbuster, porque Netflix entregaba un servicio un poco distinto, pero WOM, Entel, Movistar y Claro entregan el mismo servicio, pero viéndolo desde puntos de vista distintos. Y ante la Movistar y Claro le costó mucho reaccionar, perdón, especialmente al comienzo. Yo creo que tuvieron el primer año y medio o 2 años quizás, muy estáticos, con el mercado no reaccionando mucho, pensando que no iba a funcionar la apuesta de WOM. Y le costó mucho mover sus buques, mover sus barcos gigantes, su corporación. Y ahí en el fondo entra WOM con una apuesta distinta, entregando lo mismo, pero con una cultura distinta, con una apuesta de marca distinta y logra entrar al mercado súper fuerte y hoy ya tiene más del el 20%, 22%, si no me equivoco. Y hacer eso en una telco en tan poco tiempo es un logro muy importante. Entonces, ahí hay ejemplos de cómo la cultura puede aportar a ver las cosas desde puntos de vista diferentes y eso puede aportar también al negocio. Y por último, yo creo que la tercera razón relevante de por qué trabajar cultura tiene que ver con que en realidad
con las personas. Nadie, o en realidad todos trabajamos por plata. Todos trabajamos por lucas, por un sueldo a fin de mes, pero nadie lo hace solo por plata, o por lo menos no los mejores. Y ahí es donde la cultura también juega un papel súper importante, porque puede proveer sentido y propósito para las personas. Y quizá esta es como la razón quizá más personal de por qué yo trabajo esto, o por qué me gusta ver estos temas, estudiar estos temas y hacer transformaciones organizacionales respecto a esto, porque creo que el trabajar 8 horas al día en una empresa por plata o solo por plata es muy distinto a trabajar 8 horas al día en una empresa que también te provea un propósito y que tú sientas que estás aportando mucho más que solo hacer tu trabajo, en el fondo, que tú veas por qué lo estás haciendo. Y eso obviamente para las personas, para los que trabajan en empresas, para los colaboradores, qué sé yo, es súper relevante y te cambia la vida, en el fondo, te cambia la vida. Yo personalmente, de hecho, me gusta tanto estos temas porque he estado en los dos polos, en empresas donde me he sentido plenamente identificado con el propósito y encarnándolo y luchándolo para llegar al objetivo que tenemos y que sigue, y empresas donde de verdad estos temas no importaban nada y, y nada, pues como que en verdad la sensación como trabajador, como colaborador de esa empresa es súper distinta. Te genera mucho más burnout, estrés, empezáis a sentir que eres un vendido casi, ¿cachai? Porque estáis trabajando por plata, pero no por algo que te gusta, no por algo que estáis enganchando, no estáis cambiando el mundo, no estáis haciendo nada. Entonces, como ya le vendo mis 45 horas a la semana a alguien para que me pase plata a fin de mes, pero te queda una sensación de vacío que creo que es relevante, incluso éticamente, trabajar con las personas. O sea, las empresas las formamos personas y creo que es hasta una decisión ética trabajar estos temas. Ahí está. Y acá, bueno, afortunadamente hoy estoy en una empresa donde sí me siento con un propósito súper vinculado y, y que me mueve en verdad. Y lo quiero poner como ejemplo, que en el fondo en Nuvox, que es la empresa en que estoy hoy, el propósito es promover el desarrollo de Chile vía el éxito de sus pymes. Y es súper fuerte porque en verdad el 60% de la fuerza laboral en Chile trabaja en una pyme. O sea, de verdad al impactar a las pymes estamos impactando al 60% de los trabajadores de Chile, que eso ya es un montón, es súper fuerte. Y está a promover el éxito de Chile vía el desarrollo de sus pymes. O sea, estamos de verdad aportando al país y afortunadamente se ve súper bien en cada reunión que tenemos internamente. Es un tema que está súper trabajado, al menos desde los líderes y desde los equipos, en cómo en cada reunión partimos conversando de las pymes, cómo podemos hacer que esta reunión sea fructífera para ellos, qué sé yo, cómo entregar un mejor servicio cada vez. Y si se fijan, la única palabra que se repite en el propósito es la misión, y la visión en las pymes, y de verdad se ve así en el día a día. Y cambia la vida trabajar así, o sea, cambia la percepción de lo que uno hace, la percepción del valor que uno entrega al entregarlo a un propósito versus entregarlo a la plata, digamos, como en frío, o solo a la plata. Bueno, entonces, estas para mí son las 3 razones de por qué es importante trabajar cultura. Ahora les voy a mostrar un mini modelo que en el fondo se me ha ocurrido con el paso de los años, que no es ninguna novedad y no es ningún invento, pero es como yo creo que hay que trabajar cultura, o cómo a mí me ha funcionado trabajar cultura. Y tiene que ver con trabajarlo desde arriba y desde abajo al mismo tiempo, y desde lo grande y desde lo pequeño. O sea, trabajarlo desde el management team, desde el equipo directivo, y trabajarlo con todos, y trabajarlo desde la estrategia y desde las cosas más chicas del día a día. Porque hay diferentes acciones que hay que hacer para trabajar cultura. Está acordar las definiciones, cuál hacer
cuáles van a ser nuestros valores, nuestras conductas, cómo vamos a ser coherentes con esto, cómo lo vamos a comunicar. El management team o el equipo directivo tiene que estar súper comprometido con dar el ejemplo de esto, cómo se alinean las acciones entre las diferentes áreas para que esto sea coherente y pueda en el fondo verse como un todo y no como acciones separadas por áreas como silos en el fondo. Y en términos del todos, ¿cómo hacemos que todos entendamos las definiciones, que entendamos nuestros valores y lo entendamos de una forma similar? Porque además, como se trabaja cultura casi siempre es como definir nuestros valores, y los valores son palabras amplias y genéricas muchas veces. ¿Qué entendemos por honestidad? ¿Qué entendemos por pasión? Y pasión, honestidad u otros pueden ser muy distintos en una empresa que en otra. Entonces, ¿cómo vamos trabajando para que todos podamos entender más o menos lo mismo cuando nos referimos a esa palabra? ¿Cómo entregamos reconocimientos cuando las cosas salen bien y cómo hacemos las cosas de acuerdo a nuestra cultura? Y en temas más del día a día, de los detalles más mínimos en el fondo, como, bueno, antes habían intervenciones en la oficina o el brandeo, hoy ya es difícil esa parte, pero cómo damos señales organizacionales de las conductas del día a día que van bien orientadas según la cultura que queremos tener. La experiencia del colaborador, o lo que hoy es como el employee experience, es ultra importante porque en el fondo vamos dando señales constantemente según cómo queramos formar o transformar esta empresa. Y acá, no sé, recuerdo ejemplos de cuando organizábamos la fiesta, bueno, o hoy también en Nubox, cuando organizamos una fiesta para todos. Nos preocupábamos de qué iba a pasar cuando la persona llegaba, dónde se iba a estacionar, cómo iba a entrar al lugar, qué iba a ver cuando miraba hacia la derecha, cuando miraba hacia la izquierda, qué queríamos que esa persona hiciera en ese momento, ¿cachai? Y diseñar toda esa experiencia de una fiesta que se ve como súper simple, se vuelve súper complejo cuando uno lo alinea con la cultura, porque cómo hacer una fiesta que cumpla con los valores de una empresa. Por ejemplo, cómo hacer una fiesta honesta, cómo hacer una fiesta, que son cosas que por lo generalmente no se juntan y no van juntas. Pero creo que cuando uno se cuestiona esas cosas, puede lograr mayor profundidad y puede realmente generar la experiencia de cultura que los colaboradores esperan, buscan o incluso les es más gratificante. Y le hace sentido al final todo lo que pasa en el día a día. Entonces, pongo esta frase acá que es como la vida misma. Es simple, pero no es fácil. Como que en verdad uno lo ve y dice, puta, sí, son 4 cuadrantes, súper simple, pero en realidad hacerlo es mucha pega, es dedicar mucho tiempo y mucho tiempo a las cosas, a lo grande como a la estrategia, que yo creo que no hay que perder de vista, porque al final, cuando uno salta de curva, tiene que hacerlo conscientemente, porque si no lo hace consciente, probablemente la curva ya se pasó. O sea, como que hay que estar súper atento ahí, como en qué momento estamos, cómo estamos, es adecuado para el negocio en que estamos, las personas están felices, están contentas, qué pasó. Entonces hay que tener siempre como esta mirada como estratégica, pero preocupándose constantemente de las cosas chicas, por el día a día, de qué pasa cuando las personas van a la oficina, qué pasa cuando estamos en las reuniones virtuales, cómo hacemos que nuestra cultura se viva en el día a día, porque con las definiciones estratégicas al final solamente no sacamos nada tampoco. Entonces, yo creo que trabajar la cultura es importante, y eso es hacer que la cultura se viva en el fondo. Pero también es importante 2 cosas más. Ahí. Trabajar la marca o que la marca transmita la cultura. Y aquí esto es algo que quizás no se conversa mucho, pero la pega entre recursos humanos y marketing o el área de branding de la empresa es fundamental. La cultura se tiene que vivir y se tiene que decir, se tiene que comunicar. Tanto como a todos los stakeholders en términos de la marca, a través de la publicidad, a través de lo que representa la marca propiamente tal, y también a los clientes, a través de todos los puntos de contacto que se tienen con la empresa. Cuando un cliente va a una tienda
cómo lo recibe no sé, el ejecutivo, cuando un cliente llama al call center, llama por teléfono, cuando entra a la página web, incluso eso, como el diseño de la página web tiene que ser coherente con la cultura interna. Y eso es lo que yo llamo como walk the talk, que es como ser coherente con lo que dices, como hacer lo que dices, pero también tiene esta segunda patita que es decir lo que haces, comunicarlo hacia afuera. Porque creo que eso crea como el círculo virtuoso, en el fondo, que permite hacer una cultura sustentable. Cuando solo haces que la cultura se viva adentro, pero no la puedes transmitir hacia afuera, creo que se puede dar un boom, pero un boom adentro, donde todos estén felices, pero cuando empiezan a haber incoherencias, cuando decimos en esta empresa las personas son importantes, por ejemplo, una típica declaración cultural, en esta empresa las personas son importantes. Y el área de recursos humanos, de people, que se yo, súper fuerte, haciendo muchas actividades para las personas, para los trabajadores, y que todos estén contentos y todo, pero hacia afuera a los clientes se les llena de letras chicas, se les llena de, como, no sé, pues, no de estafas propiamente, porque sería como ilegal, pero como de intentar ser más vivo que el cliente. Eso al final no va a sustentar la cultura tampoco, porque la gente se va a dar cuenta, o los trabajadores, que no es que las personas sean importantes, no todas las personas son importantes, algunas personas son importantes quizá para esta empresa. Entonces se generan esas incoherencias que finalmente te van a invalidar la cultura que uno está tratando de formar. Por eso, bueno, mi resumen hasta ahora es que hay que tratar de vivir la cultura y de formar una cultura coherente en sí misma, pero también que la comunicación de esta cultura hacia la marca, hacia todos los stakeholders y hacia los clientes también sea coherente con la misma cultura que se está trabajando. No pueden ir por caminos separados. Y acá, bueno, buceando encontré un ejemplo súper claro de esto. Esta es una empresa de branding en España, Brandwork, y que ya está conversando de estos temas. Yo creo que no lo he visto por lo menos en Chile, pero una empresa de marca, de branding, de marketing, del área de marketing en el fondo, ya está planteando que de verdad es importante el alineamiento entre marketing y recursos humanos, porque obviamente esto potencia la marca empleadora para el área de recursos humanos en el fondo, para atraer talentos, para retener, pero también el valor de marca, la autenticidad de la marca que ven los clientes hacia afuera, y por otra parte para los temas de recursos humanos ayuda un montón para la retención del talento, para el engagement, etc. Entonces, creo que son temas que espero poder potenciar también como desde recursos humanos, que marketing, que nos apoyemos en el fondo, y si ya las áreas de marketing están empezando a ver esto, creo que también desde recursos humanos tenemos que ir empujando esto, tenemos que ir empujando esta integración con las otras áreas y no funcionar como silos aislados. Y acá les tengo un ejemplo de lo que yo creo que ha sido exitoso. Este es el primer comercial de WOM, el manifiesto, o sea, se llamó manifiesto porque era efectivamente como la declaración de principios. En WOM teníamos 4 valores que eran como los pilares de la cultura: pasión, honestidad, valentía e innovación. Y creo que esos 4 valores se reflejan súper bien en el video. Tengo que hacer el disclaimer de que este es un video del 2015, que WOM fue súper criticado por esta campaña y otras futuras que hubo por la cosificación de la mujer y todo el tema. Ahí internamente la explicación es un poco que lo que se trataba de graficar desde marketing era la libertad de expresión, y que ese era como el valor a destacar. Así que, bueno, pero obviamente después ya empezaron a cambiar las campañas y a graficar la libertad de expresión de otra forma. Pero les dejo el disclaimer porque van a encontrar imágenes que obviamente en retrospectiva y hoy se ven puta, el medio condoro, pues, el medio raro. Pero independiente de eso, yo creo que grafica súper bien lo que pasaba dentro de WOM.
y cómo en el fondo se genera este empalme entre marketing y recurso humano o entre cultura y marca, que es lo que yo creo que es valorable. No se escucha, Hans. ¿No se escucha? No. Me saco los audífonos. Porque lo hemos probado y funciona, se escuchaba bien. ¿Rafa? ¿Me escuchas? Sí, te escucho a ti, pero no se Ay, escucha el... el video no. Sí. Dame un segundo para ver cómo lo puedo. Puede ser porque cuando uno parte compartiendo pantalla hay que poner compartir sonido también. Ajá. Entonces quizás como volver a compartir pantalla y poner compartir sonido y ahora se va a poder. Aquí tenemos, pero los técnicos expertos en esto ya en Zoom. Ah, perfecto. Dame un segundo y lo voy a intentar. Me encanta esto del trabajo en equipo y cómo los cerebros hacen sinapsis, ¿no? No me preguntó nada. A ver. ¿Me escuchas? No pregunta nada, te pone todas las pantallitas y abajo a la izquierda dice como compartir el audio de mi pantalla. Ah, maravilloso. Es como unos Sí, hay cuadraditos como- que uno aprieta y pone un clic. Ah, tienes razón. Sí, Ahí está, ahí está. ese. Compartir sonido. Todos los días se aprende algo nuevo. A mí nunca me ha pedido eso, la verdad, para compartir videos. Computador. A ver ahí. A ver, ya. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya, vale. Gracias al equipo aquí. Se pasaron. Los que estamos más viejitos ya no nos cuesta la tecnología. Ya vamos. One look, twice so. People, the way she looks at me, held up, let down. She sings me southern melodies, hair whip, tight lip. I feel calling out for you, cold sweat, blood spent. Can't stand the way she looks at me. Don't you tell me no truth, I wanna holler your lies. Don't you tell me no truth, they're just all of your lies. Don't you tell me no truth, I want all of your lies. Oh well, give me all of your lies, give me all of your lies, give me all of your lies, give me all of your lies. Ya. Fuera de todo la cosificación de la mujer que yo incluso comparto que está en el video, creo que demuestra súper bien los valores de WOM, donde estaba la honestidad, la valentía en el fondo, la innovación y la pasión. Entonces creo que hacer como esta fusión entre marca y recursos humanos, entre marca y cultura, creo que agrega mucho valor para la organización, tanto como para la empresa, como para las personas adentro. O sea, lo que pasaba como en el backstage de todo esto era que las personas de verdad estaban súper enganchadas con la empresa, estaban de verdad comprometidas a comerse el mercado, a pelear con el dark side, que era como Entel, Movistar y Claro, ¿cachai? Como que en verdad era una organización súper feliz desde el punto de vista de las personas y luchando por un propósito claro que era, en el fondo, democratizar las comunicaciones, ¿cachai? Como entregar un buen servicio a un precio justo, que era como el plan. Bien, y lo último, esto está escrito a mano por mí, me quedó muy chiquitito, no sé si se ve, pero es como para darle como la humanización de esto, que quería como dejarles algunos consejos, notas o conclusiones finales. Y ahí yo creo que, bueno, el primer punto es lo obvio, que la cultura se debe declarar y vivir. No sirve si solo se hace una de las dos cosas. No sirve si solo se declara y no se vive,
que es lo que yo creo que es más el problema de las empresas hoy, que siempre se declaran muchas cosas, pero cuando hay que hacer como los momentos de verdad, cuando las papas queman en el fondo, todas esas declaraciones mueren. Así que creo que eso es un problema y no sirve si eso pasa. Pero por otra parte, vivirlo sin declararlo tampoco sirve de mucho, porque te genera este boom, esta como emoción inicial, o este como enganche inicial, pero no va a ser sustentable en el tiempo. Así que yo creo que en el fondo hay que hacer el walk the talk and talk the walk, las dos cosas. El foco en el management team, me refiero a que eso es fundamental. En las empresas donde el equipo directivo no está comprometido con la cultura, no la vive, no es un ejemplo para el resto, la pelea está perdida y casi que mejor no trabajar cultura y dedicarse a otra cosa. Creo que es fundamental. O sea, como les comentaba, como en mi super modelo gráfico de las 4 cuadrantes, hay que trabajarlo desde todos lados, en el fondo, desde la gente, pero también desde el equipo directivo. Y si alguno de los dos lados no funciona, lo más probable es que no sea un trabajo tan exitoso. El tercer punto es que, como apoyo en todos, no es una tarea exclusiva de recursos humanos. Y con esto me refiero un poco a ir como fusionando las áreas en la empresa, ir trabajando codo a codo con marketing, con el área de ventas, con servicio al cliente, con todas las áreas que de verdad pueden aportar a generar esta cultura y a generar la coherencia final. Hay que tener el foco en el qué, pero especialmente en el cómo. El tener claro para dónde se va, qué es lo que hay que hacer, pero también en el cómo, y ahí es donde se juega la verdad, como en los detalles. Cuando uno trabaja la experiencia completa, son muchos detalles y son muchas cosas chiquititas que hay que tener en cuenta, y eso es mucho tiempo, son muchos recursos de tiempo, de personas pensando cómo hacer estas cosas, y ahí yo creo que se juega el éxito también. Y mi último consejo, que está en rojo, es como apliquen esto para ustedes y busquen su propósito. Que, como les comentaba en el punto 3, que para mí es como la razón más relevante de por qué trabajar cultura, que es la que tiene que ver con las personas, creo que es importante para las empresas, pero también como personas que vamos a trabajar o que estamos trabajando en diferentes empresas o en diferentes organizaciones. Es muy importante que estemos cómodos con el lugar a donde estamos, que estemos cómodos con el mensaje que entrega hacia afuera, que estemos cómodos con lo que aporta a la sociedad, porque estos son los típicos consejos de viejo sabio o de curado en una fiesta. Pero yo creo que en verdad trabajar con un propósito y en un lugar donde estemos cómodos es muy distinto a trabajar en un lugar donde esto no pasa. Se lo digo en este caso como viejo sabio, espero, no he tomado nada hasta esta hora, pero de verdad yo creo que es demasiado importante. Parte de mi vida se ha marcado también por estas decisiones y quería transmitírsela para ver si al menos logramos que alguno de ustedes no se equivoque, porque al final son decisiones que después cuesta harto retomar, son decisiones que afectan, no sé, pues, entrar a una pega, traten de averiguar bien a dónde están entrando, qué empresa es, qué busca, cómo es el ambiente, cómo es la cultura, porque después no es fácil salir, pues. No es fácil salir de una empresa en términos de que ya te está pagando un sueldo, cómo vaya a ser para, ya renuncio y dejo todo, no sé, si los que tienen familia, hijos, hay más responsabilidades,
posiblemente haya que buscar otra pega para poder salir de esa y eso te toma tiempo, no es tan fácil. Entonces, tengan cuidado con las decisiones que vayan tomando. Les recomiendo como investigar harto siempre. Y lo primero, quizás antes de eso, es tener su propósito súper claro, porque en verdad es la única forma que van a poder evitar esto. Y eso es autoanálisis, autoconocimiento, y creo que es fundamental. Pues, saber lo que a ustedes les mueve les va a facilitar mucho más todas las decisiones futuras. Súper. Así que, Tenemos eso, ya, mira, 3 manos levantadas ahí, dale, buenísimo. esperando por preguntar y otras preguntas en el chat. Ya, ahí les dejo mi correo, mi LinkedIn, si quieren escribirme, lo que sea también para futuro. Feliz de estar en contacto. Démosle con la pregunta. No sé tú, Emi, Lorna. vamos primero con la Emi, después levantó la mano el Dani, después creo que llegó el mensaje de la Natalia en el chat y luego vamos con José. Dale, Vamos, buenísimo. y la María Ya. Jesús ahora. Ya, vamos. Primero, perdón si mi gato se cruza, pero está como mañoso. Ya, mi pregunta es que la idea como de cuando uno busca trabajo es hacer fit con la organización, como que mis valores personales estén alineados a los de la organización y que en sí la cultura. Como, ¿cuál es como la mejor manera de saber sobre la cultura de la organización? Como antes uno investiga, porque obviamente cuando uno postula investiga antes la empresa, pero como el momento de la entrevista o como algún paso posterior, como, ¿cuál crees tú que es el mejor momento como para en verdad estar seguro de la empresa? Eso. Es difícil pregunta. Yo creo que, yo creo que en todo momento, o sea, desde antes de postular, posiblemente si la conoces, ve como estas cosas, ¿cachai? Ver la publicidad que tiene, a qué apunta, a qué busca, qué sé yo, a qué público. Y en la entrevista yo creo que es fundamental, pues ahí yo creo que ese es el paso, como que no quedarse en las entrevistas como un sujeto pasivo, ¿cachai? Como ya, chuta, me están entrevistando para ver si yo soy la persona que ellos buscan. Yo creo que esta cuestión es súper de tomar iniciativa, de ser protagonista y de tú buscar tu vida también, pues, y tú ser protagonista de tu vida. Entonces, como haz todas las preguntas que quieras, que se te ocurran, y creo que eso también yo creo que es cada vez más valorado en las empresas, ¿cachai? Como tener personas que les interese trabajar ahí por algo más allá también de solo recibir la plata a fin de mes. Que también al final para la empresa también eso es un problema. Tener robots autómatas que solo trabajen y no se preocupen de nada más a largo plazo también es un problema para la empresa. Entonces, y obviamente el dato clásico de que si conocís a alguien ahí, si tenía amigos, contacto o cosas así, yo creo que también es lo obvio, empezar ahí a preguntar. Alguna vez escuché, no sé si estoy tan de acuerdo, pero que una buena referencia es contactar a ex colaboradores, como que ya tienen como la cultura un poco más fría, ¿cachai? Como que ya saben un poco, bueno, y eso podía hacerlo igual fácil. Buscáis en LinkedIn quién trabajó ahí de entre tales años y listo, ¿cachai? Y creo que podría ser una buena alternativa. Super, muchas gracias Emi y gracias Hans por la respuesta. Vamos entonces con, ya se me olvidó, creo que era Dani. El siguiente y después la Natalia. Dani. Hola Hans, muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho, me hizo harto sentido y quería preguntarte, porque me surgió la duda. Como tú mencionaste, te tocó harto como ir gestionando la cultura y gestarla, la cultura de WOM. Entonces, te conecta un poco con la pregunta que te hizo la Emi, que es, ¿qué era lo que más te motivaba de esto? Que quizás no tenías una referencia, pensando que tú te ibas a dedicar a la cultura y como sin tener una referencia previa en lo que te estabas metiendo, ¿qué era lo que te movía para trabajar en WOM? En verdad yo llegué ahí por suerte. O sea, yo entré a Nextel como a cargo de desarrollo organizacional y Nextel estaba así muy mal, a punto de quebrar, así, muy mal la empresa en general. Y la venden a Novator, que después se forma WOM. Entonces yo pasé como en esa vendida, ¿cachai? Vendida de empresa y que pasamos todos los que trabajaban, vamos ahí a formar WOM. Bueno, ahí obviamente hubieron 1000 reestructuraciones, mucha gente se fue entre medio y todo.
Entonces yo caí en WOM y así quedé. De hecho, en los periodos finales de Nextel yo ya estaba empezando a buscar pega porque cachaba que esta cuestión iba a quebrar, así de mal. Y creo que, bueno, ahí el tema del management team o del equipo directivo en el fondo fue importantísimo. Pues el CEO de WOM, que en ese minuto era Chris Bannister, era un gallo, o sea, seco y que transmitía todo esto y lo vivía, o sea, que con una pasión increíble, pues, y que hacía que todo el mundo nos apasionáramos también por eso. Y yo sin cachar de cultura nada, pues, o sea, yo ahí empecé a aprender. Mi tema antes era desarrollo organizacional como más clásico, si se quiere, ¿cachai? Como ver performance management, engagement, clima, qué sé yo, como los temas más normales. Y llegué ahí, tuve que aprender, busqué muchas consultoras que me mostraban sus modelos, los modelos no me hacían ningún sentido porque eran muy teóricos, poco prácticos, y ahí empecé como yo a formar esta cuestión como a mano, a pulso. Y así fue, pues. Y me enganché porque veía el impacto al final, como que ese fue, como que veía el impacto de lo que pasaba con las personas. Tenía afortunadamente la historia un poco atrás de los que veníamos de Nextel y de cómo vivíamos Nextel, y pasar a ver cómo esas mismas personas estaban trabajando en WOM y ver cómo la diferencia gigante a partir de lo que yo estaba haciendo, o sea, no yo en verdad, sino que el equipo, era como un punch de energía enorme. Así que yo creo que eso fue lo más relevante para mí. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir con la pregunta de la Nati. Nati, ¿quieres decirla o la leo? La leo. Dale. Dice, en pandemia, ¿cuál fue tu principal desafío en el trabajo con la cultura de la organización? O sea, en estos tiempos actuales. Yo creo que es lo más difícil, pues. El, muchos de los artefactos culturales casi siempre están físicos, o sea, son en las oficinas, cómo está el layout de la oficina, dónde se sienta, quién se sienta, dónde se sientan los gerentes, dónde se sienta el resto, si se sientan todos juntos, qué tipo de ropa usan para ir a la oficina, o sea, todos esos son artefactos culturales que finalmente van moldeando. Y llegar a hacerlo virtualmente es muy difícil porque, o sea, te cambia el chip completamente, porque hay que fijarse en otras cosas. Y ahí, obviamente no es una receta porque son acciones que han tomado muchas empresas, pero preocuparse, no sé, pues de los fondos de pantalla, o sea, cuando estamos como en reuniones masivas, ¿qué fondo usamos? Que todos usemos el mismo por algún motivo, qué sé yo. Los eventos virtuales también te cambia completamente a cómo eran los eventos presenciales, las fiestas, las reuniones masivas, qué sé yo. Fijarse en las reuniones, por ejemplo, que antes quizás te encontrabas con gente conversando en el pasillo y ahora cómo se da eso en la forma virtual, que posiblemente sean conversaciones en Slack o en alguna herramienta de comunicación que tengan en la empresa, que se da de forma privada y que después cómo se comunican esas decisiones que toman dos personas a todo el equipo, que por lo general era, te encontrabas con alguien en el pasillo, tomabas una decisión, ibas al lado y la contabas. Ahora ya no está esa opción. Entonces, ¿cómo vais gestionando todo eso? Y han sido puro aprendizaje. Pues, o sea, no tengo la receta porque todavía no sé si funciona o no funciona. En el fondo, como que estamos probando, viendo qué cosas funcionan más, pero harta comunicación. Yo creo que eso es clave. Estamos intentando hacer reuniones con toda la empresa una vez al mes, los líderes nos juntamos 2 veces al mes, aparte de la reunión de todos una vez al mes, comunicar cuáles son los objetivos que queremos, que buscamos, comunicar nuestra cultura y cómo nos vamos ayudando entre las áreas, que eso es fundamental. En las reuniones ampliadas hablamos, por ejemplo, y qué necesita people o recursos humanos del área de clientes, qué necesitamos del área de finanzas, y lo comunicamos ahí frente a todos tenemos los objetivos visibles de todos. Entonces, como yo creo que la clave en esta época es la comunicación y transparencia, y ahí aplicado a sus distintas variantes de las interacciones del día a día. Súper, muchas gracias. José, Hola Hans, muchas gracias también por la presentación, muy buena.
Mi duda va por el tema de que como que la cultura pareciese tender a cambiar igual en razón de la sociedad en la que está inmersa, pero ese cambio tan constante igual, porque la sociedad cambia constantemente, como que también siento que podría impactar como en la identidad de la organización y hacer que a ojos de las demás personas pudiese verse como camaleónica o como falsa. Y no sé cómo ves tú eso, o sea, como si es que hay alguna forma, primero que nada, para evitar como esa pérdida de identidad o ese fluir demasiado constante quizá, o si quizá es algo bueno que eso ocurra. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que sí, el cambio es constante, pero no diría que constante, tan constante como para verse afectado como con la identidad, ¿cachai? Eh, cuando yo mostraba esas curvas y los espacios para saltar de curvas siguientes que implicaban como estas transformaciones culturales, eh, yo creo que sí, hoy es mucho más seguido que antes. O sea, hoy quizás necesitamos ir transformando y adaptándonos mucho más que lo que pasaba en los 80 o los 90. Eh, pero todavía yo creo que son ciclos largos, en términos de que no necesita ir cambiando la cultura de un año para otro. De hecho, la cultura casi siempre se explica como algo más o menos estable, ¿cachai? Y que cuando necesitáis cambiar la cultura y hacer como este cambio de timón, tiene que ser ojalá una decisión súper consciente y vinculada también, como decís tú, con lo que necesita el negocio, con lo que necesitan las personas, qué pasó en la sociedad entre medio y todo. Entonces creo que hay que estar atento y hay que estar transformando siempre, pero creo que no es tan rápido ni tan constante como para que se vea enfocado así. Quizá lo que se ve más en algunos casos son los cambios de marca, como de branding. Y eso obviamente también impacta en la cultura, impacta en la percepción que tienen los clientes, la sociedad acerca de una empresa. Pero como cultura propiamente tal, no creo que pase tan seguido, ¿cachai? Como que no en mi experiencia al menos. Creo que son ciclos más bien largos. Vale, muchas gracias. Gracias, Hans. Vamos ahora con, me perdí en el orden, creo que está la Lorena después y después la Jesús. Vamos en ese orden. Que ahí me perdí. Gracias. Gracias, Hans, por tu presentación súper buena. Yo quería preguntarte, en el caso, por ejemplo, de empresas que pertenecen a un conglomerado, un holding, ¿es posible, según tu experiencia, alinear ciertas culturas o es mejor seguir como la cultura propia de la empresa? No sé, según tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Hay un equilibrio en ese sentido? ¿Se puede hacer? Yo creo que depende del caso. Si son como un holding de empresas de diferentes industrias, por ejemplo, o si un holding, no sé, pues como en Claro, porque en Claro es un holding de muchas empresas de telecomunicaciones en varios países, que está la casa matriz en el fondo en México. Creo que de todas formas, cual sea el caso, como que la cultura igual se va traspasando, porque al final esto no es que algunas empresas tengan cultura, los que la gestionan, y otras que no tengan, sino que todos tienen su cultura igual gestionada o no gestionada. El problema es que la no gestionada, de repente podéis caer en cosas que no te sirven, que no están bien, porque se va formando por el uso y costumbre, en el fondo, por lo que va pasando en el día a día. Y por eso es tan interesante la gestión, porque en el día a día y hacer ese trabajo de detalles, en el fondo, es lo que te va a ayudar a ir formándola. No sé si te entendí bien la pregunta, pero creo que mi conclusión es que la cultura siempre está y que creo que igual como holding de varias empresas, debería ir trabajarla de todas formas, ¿cachai? Porque a no ser que Me sean refiero unidades de negocio muy distintas.
Es que, Me refiero a sí, que, en verdad hay que entrar al caso. perdona, Dale. perdón, quizás no me expresé muy bien, pero sí, en el fondo si las empresas, cada una tiene su cultura y pertenece toda a un holding, hay ciertas cosas de la cultura que se pueden unificar, pero también se debe seguir ciertas cosas más propias de la empresa, o sí se pueden unificar en su mayoría al De que se trabajar. puede, sí, de que se puede, se puede. El tema es la decisión estratégica de hacerlo o no hacerlo, ¿cachai? Yo creo que trabajar cultura siempre se puede y podéis unificar el número de empresas que queráis o la cantidad de personas que queráis. El tema es, ¿te conviene o no eso? ¿Cachai? De repente si hay un holding de empresa, no se puede... Yo trabajé también en el grupo de empresas Cardún, que tiene viñas, metalúrgica, hoteles, cosas muy distintas entre sí. Habían ciertos aspectos en común porque además era una empresa familiar, entonces era como una cultura súper transmitida del fundador hacia el resto. Pero de repente habían cosas que de verdad no vaya a comparar el negocio de un hotel versus una metalúrgica que quedaba no sé, en Rancagua, al medio del campo. Quizás ahí no convenía tanto, ¿cachai? Pero al final es una decisión estratégica de qué hacer. De que se puede, pero hay que tomar la decisión finalmente. Pero si no lo vas a unificar, yo sí te recomiendo igual trabajar las culturas entonces por separado, depende de lo que le convenga a cada empresa. Pero siempre creo que es mejor tomar la decisión consciente, trabajar la cultura conscientemente, que dejarlo al devenir y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Yo creo que es mejor tomar decisiones que no tomarlas o hacerse loco. Y ahí, teóricamente, al menos de acá, se puede aportar el tema de definir cuál es el trade-off de la cultura que quieres generar, y en función de eso, qué vas a ganar y qué vas a perder, defines cuáles son los valores centrales y cómo se van a ver cada uno de esos valores bajados en la industria en la cual estés. Pero el trade-off, ahí el análisis del trade-off es lo crítico, al menos desde la parte más literatura y la investigación que hay al respecto. Muchas gracias. Vamos con la Jesús. Y ya vamos ahí casi terminando. Estamos un poquitito pasados en el tiempo, así que dale, Jesús. Perfecto. Primero, claro, también agradecer por la charla, la encontré muy interesante. Y respecto a eso, como el tema de poder fusionar la marca con la cultura, me intriga saber como de qué estrategias pueden surgir para lograr que marketing y recursos humanos como que trabajen. Me parece muy interesante y me gustaría saber un poco más de eso. Bueno, yo creo que por lo menos mi experiencia, lo que mejor funcionó fueron reuniones súper constantes. Pues acá nos juntábamos con el equipo de marketing y nos contábamos qué estábamos haciendo en recursos humanos, y marketing me contaba qué estaba haciendo en marketing. O nos contaba, porque yo cuento esto como si fuera yo, pero en verdad siempre fue como el equipo con el que hacía la pega. Pero, bueno, en fin, eran reuniones constantes donde nos contábamos mutuamente qué estábamos haciendo, qué estábamos planeando para las próximas semanas, para los próximos meses. Y en esas reuniones les aseguro que siempre van a salir ideas de cómo el otro puede aportar. Es como natural, ¿cachai? Como que no es algo que... Creo que la pega no natural solo es agendar reuniones. Todo el resto creo que viene por defecto, ¿cachai? Porque a medida que tenéis una reunión agendada, primero la tenéis que hacer, tenéis que juntarte con la otra persona, y de ahí la conversación fluye, ¿cachai? Como que no es tanto como pensar tanto la estrategia. El primer paso es el difícil. Cómo generamos que invertir media hora a la semana o una hora a la semana sea relevante para ambos equipos. Y quizá ahí la estrategia es que las primeras 3 reuniones sean super power y prepararte súper bien para poder mostrar el valor que esta reunión tiene, y ya después con eso la cosa avanza. Muchas gracias. Gracias. Acá me están pidiendo por interno que quieren una foto del grupo completo, el equipo de comunicaciones que organiza esto. Así que para terminar, si los que quieran, los que puedan prender las cámaras, para sacar una foto ahí con nuestro invitado de ahora. ¿Están listos? Ya, 1, 2, 3.
Ya, ahí tenemos una foto para las que estaban pidiendo, así que vamos terminando la charla con eso. Agradecidísima, Hans, de tu experiencia. Creo que es súper valioso que se vea cómo se está gestionando hoy día un tema tan complejo además como es la cultura organizacional y que agrega un valor estratégico tremendo en la medida que se puede gestionar adecuadamente. Así que un millón de gracias por aportar en este ciclo de charlas. Agradecidísimos también del equipo que hace posible esto como todas las semanas. Y dejarlos súper invitados para nuestra última charla que viene la próxima semana, misma hora, mismo canal. Ya va a andar dando vuelta el link de inscripción para que puedan llegar a las 6:15 el próximo martes a la última charla. Eso, así que muchísimas gracias. Gracias a todos por la paciencia. Gracias, Paz.